¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una forma súper genial para eliminar todas las ratas y ratones. Así que sin más, comencemos. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que el tema de las ratas y ratones es algo de nunca acabar. Y siempre tenemos que estar tratando de eliminar todas las ratas y ratones porque no podemos permitirlas dentro de nuestra casa, porque las ratas y ratones, como usted sabe, son portadoras de muchísimas enfermedades. La mayoría de las ratas y ratones que tenemos dentro de nuestros barrios en las ciudades vienen directamente de las alcantarillas y vienen contaminadas sus heces, contaminadas su saliva, vienen cargando pulgas que también portan enfermedades y por esa y muchas razones más es que no podemos permitir las ratas y los ratones dentro de su casa. Y lo primero que vamos a ocupar es un hermoso pan, así como este que yo tengo por acá, no necesariamente igual a este, puede ser cualquier tipo de pan que usted tenga en casa. Y como además ya lo vio, yo ya me puse mis guantes porque las ratas y ratones son especialistas en detectar la presencia humana y además son muy inteligentes. Cuando huelen a humano, mire, mejor se van inmediatamente porque yo ya lo tengo comprobado. Y como este pan es muy grande, yo voy a cortarlo por lo menos en 4 partes. Yo lo voy a hacer probablemente con 1 o con 2 pedazos por cuestiones de tiempo, pero usted lo puede hacer en su casa cuantas veces sea necesario para eliminar todas las ratas y los ratones. Así que voy a comenzar a trabajar con este que tengo por aquí. Y con la ayuda del cuchillo también le voy a abrir un huequito aquí por el lado de adentro. Así que ya le he quitado un pedazo de adentro y hemos hecho un huequito allá adentro. Vea, lo voy a hacer mucho más grande para que funcione mucho mejor. Porque de esta manera es que necesitamos nuestro pan. Una vez que lo tenemos así, lo que voy a hacer es que le voy a agregar media cucharadita de azúcar. Depende del tamaño del agujero que tenga nuestro pan. Yo le voy a agregar primero media cucharadita de azúcar. Y seguidamente tengo acá lo que realmente va a eliminar las ratas y los ratones. Y lo que está aquí es cemento. Usted lo ve blanco porque es cemento blanco. Si fuera cemento gris no hay ningún problema. De la misma manera nos va a funcionar. Pero es el mismo cemento blanco o cemento gris que se usa para la construcción. Así que voy a poner una cucharadita de cemento. De este cemento, como le digo, ya puede ser cemento blanco o cemento gris y le funciona de la misma manera. Voy a agregar aquí, ya no voy a tocar allí con la cuchara, sino que voy a agarrar con mis dedos porque ya unté de cemento la cuchara. Voy a revolver un poquito más acá el azúcar con el cemento. Voy a agregar otro poquito de cemento. Recuerde que el cemento con poquito cemento, a poquito cemento usted le agrega en la construcción bastante arena y se endura exageradamente. Solo es que entre en contacto con un poco de agua y usted sabe que eso se le va a poner exageradamente duro. Así que le agrego otro poquito más de azúcar para disimular el cemento aquí dentro de este pan. Revolviendo esto por aquí, les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse. Es completamente gratis. Además hay una gran cantidad de videos, así como todos estos que le estoy dejando por acá. Más de 600 videos hasta esta fecha que seguramente le van a encantar. Además, dele me gusta a este video y compártalo porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y siempre cuénteme de qué país, de qué lugar me está viendo para saludarlo. Bueno, ya una vez que tenemos esto
por aquí, lo que vamos a hacer seguidamente es que voy a tapar también con un pedacito de pan. Realmente no hay necesidad de tapar esto, pero yo en mi caso siempre me gusta hacerlo así. Y lo voy a tapar para que no quede huella, como dijo la canción. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestro pan así casi listo, la verdad que de esta manera funciona perfectamente bien, pero lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a incrementar el poder de atracción a las ratas y los ratones. Porque recuerde usted que las ratas y los ratones tienen un olfato muy poderoso y además ellos tienen preferencia por una buena cantidad de alimentos. El pan es uno de ellos, pero hay algo también que les encanta demasiado a las ratas y ratones y son los manís o los cacahuates o cacahuetes, como usted le diga, y les encanta también la mantequilla de maní. Y es por eso que yo tengo por aquí un poquito de mantequilla de maní. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar un poco de mantequilla de maní y la voy a poner por aquí. Y lo que voy a hacer en este momento es que le voy a untar una pequeña cantidad de mantequilla de maní encima a todo nuestro pan. Esto hace que este sea un bocado apetecido por las ratas y los ratones. Y más o menos así, de esta forma, nos ha quedado este bocadillo muy apetecido por las ratas y los ratones. Pero lo importante es que no solo se van a comer el maní y no solamente se van a comer el pan, sino que también se van a comer el cemento. Y el cemento es lo que verdaderamente los va a eliminar. Porque una vez dentro de la rata, dentro del ratón, el cemento se endura rápidamente y esta plaga no puede eliminar el cemento dentro de su cuerpo y de esa manera es que son eliminados. Y como usted ya sabrá, lo que vamos a hacer con este pan es que usted lo va a ir a poner ahí donde tiene el problema de las ratas y los ratones. Allí a esa bodega, allí en su cocina, allí en su cuarto, ahí donde usted sabe que hay gran cantidad de ratas y ratones. Yo por tiempo solo hice uno de estos, pero usted puede hacer muchos y ponerlos en diferentes lugares. Y una vez que usted ha visto que ya se lo han comido, debe hacer muchos más para eliminarlas completamente. Algo importante también es que esto debe ponerlo alejado de las mascotas, alejado de los niños. Así que familia, yo espero que les haya gustado este video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.